Todos debemos ser conscientes de la importancia de la contratación pública. Y para ello tenemos que enfocarnos, ubicar el tema de contratación pública en todo ese esquema de actividades que le corresponde al Estado. El Estado ejerce una serie de funciones. Está clasificada las funciones clásicas del Estado, como son la función gubernamental, que se refiere a ejecutar actos políticos, la función legislativa, que está referido a actos legislativos, dar las leyes, la función jurisdiccional, que es resolver las controversias que se presentan en la sociedad. Pero también, dentro de las funciones que le corresponde al Estado, tenemos la función administrativa. Y la función administrativa consiste en la concreción de los servicios públicos a favor de la población. Y para los efectos de poder ejercer esa función pública, el Estado, de uno de los instrumentos del cual se vale para poder ejercer adecuadamente esa función pública, es los contratos del Estado. Es decir, acudir a los proveedores para que los proveedores colaboren con el Estado a fin de que cada una de las entidades del Estado pueda efectivamente alcanzar sus metas y objetivos institucionales. Y al alcanzar sus metas y objetivos institucionales va a permitir que se haga realidad en las mejores condiciones posibles el servicio público. Para ello, debemos recordar que el Estado, en tanto sociedad jurídicamente organizada, tiene una finalidad última y primera, que es alcanzar el bien común. Es decir, crear un conjunto de condiciones que nos permita a cada uno de los que integramos esa sociedad jurídicamente organizada poder cubrir nuestras necesidades, poder alcanzar nuestras aspiraciones de índole personal, familiar, profesional, social, etc. Es decir, crear un conjunto de condiciones que nos permita realizarnos de la manera más fácil y eficazmente. A eso apunta todo Estado, alcanzar y crear ese conjunto de condiciones. Pero como eso viene a ser una aspiración, que son muy pocos los estados que han alcanzado, si bien todos orientan sus acciones a ello, en algo más concreto, los estados, entre ellos el Perú, fijan una serie de grandes objetivos nacionales. En el caso específico del Estado peruano, los grandes objetivos nacionales están plasmados en un instrumento de gestión que se denomina el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que también se conoce como el Plan Bicentenario. En este instrumento de gestión, que está proyectado al 2021, se fijan los objetivos nacionales vinculados con bienestar general, con seguridad pública, que espera alcanzar el Estado peruano al 2021. Para los efectos de lograr esos grandes objetivos nacionales, el Estado diseña una serie de acciones, que es lo que nosotros conocemos como las políticas de Estado. Y las políticas de Estado se diseñan o se establecen en función a los sectores. Hay políticas de Estado vinculadas con educación, con el sector salud, con el sector vivienda, con el sector energía, con el sector transporte, justicia, desarrollo social, etc. ¿No? Esas actividades que van a permitir alcanzar los grandes objetivos nacionales se desarrollan en función a los sectores. A su vez, cada sector, para los efectos de alcanzar sus metas y objetivos sectoriales, también tiene su propio instrumento de gestión. Ese instrumento de gestión es lo que se denomina el Plan Estratégico Sectorial Multianual, cuyas siglas son el PSEM. En ese instrumento de gestión, cada sector fija sus objetivos de mediano y largo plazo. Luego, en un tercer nivel, para los efectos ya de ejecutar esas políticas, cada uno de los sectores está conformado por un conjunto de entidades. Entonces, ahí llegamos al nivel de entidad, ¿no? Entidad en particular. Y cada entidad también, para los efectos de alcanzar sus metas y objetivos institucionales de mediano y largo plazo, tiene otro instrumento de gestión. Ese instrumento de gestión viene a ser el Plan Estratégico Institucional. En este instrumento de gestión, cada entidad fija sus objetivos institucionales de mediano y largo plazo. Una vez que se fijan los objetivos de mediano y largo plazo, corresponde ya realizar las actividades y metas de corto plazo. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? A todos en la actualidad nos preocupa el tema de la seguridad, ¿no? A nivel nacional
hay mucha preocupación de la población con relación a la inseguridad que estamos enfrentando. Por tanto, en el PESEM, en el Plan Estratégico Sectorial del Sector Interior, debe haberse plasmado un objetivo sectorial vinculado con el tema de seguridad o combatir la inseguridad. Esto va a ser ejecutado directamente por una entidad que forma parte del sector interior, que es la Policía Nacional del Perú. Y la Policía Nacional del Perú, seguramente, dentro de sus objetivos institucionales, en su plan estratégico institucional, debe haber señalado un objetivo institucional que tiene que ver con reducir la inseguridad ciudadana. Seguramente, en el plan estratégico institucional de la Policía Nacional del Perú, de aquí a 2 o 3 años se ha fijado una meta, un objetivo. ¿Cuál es? Reducir la inseguridad ciudadana. Y para tal efecto debe haber señalado un indicador. El indicador, para los efectos de medir el resultado de la gestión, debe haberlo fijado en un porcentaje. De aquí a 3 años, esperamos, debe haber señalado la Policía Nacional en su PEI, reducir la inseguridad ciudadana en un 15%, en un 20%, en un 30%, ¿no? Ese es el objetivo institucional de la Policía Nacional del Perú con relación a la reducción de la inseguridad ciudadana. Para lograr ese objetivo de mediano y largo plazo, que está en el PEI de la Policía Nacional del Perú, tiene que desarrollar a su vez una serie de actividades de corto plazo. Esas actividades de corto plazo que tienden a lograr ese objetivo institucional de largo plazo van a estar contenidos, ¿no?, en el Plan Operativo Institucional. En el Plan Operativo Institucional, entonces, ya estamos en un cuarto nivel. Las entidades fijan sus metas y objetivos de corto plazo, fundamentalmente vinculados a un ejercicio presupuestal. Probablemente, con relación a la reducción de la inseguridad ciudadana como objetivo institucional, en el plan operativo va a señalar una serie de actividades la Policía Nacional del Perú. El esquema usual que se utiliza en la gestión de las instituciones públicas es realizar un estudio de la situación que se va a enfrentar para conocer qué situación tenemos que enfrentar. Una vez que se tiene ese documento, ya se plasma otro donde se plantean las soluciones, que da lugar a lo que todos conocemos como expediente técnico, ¿no? Y una vez que ya están propuestas las soluciones, viene el tercer paso, ¿cuál es la ejecución? Cada una de esas actividades no se hacen de la noche a la mañana, de un día para otro, toma su tiempo. Y cada una de esas actividades, por eso es que se considera como una meta, una actividad de corto plazo. Para lograr, para ejecutar esas metas y actividades de corto plazo que están consignadas en el plan operativo institucional de una entidad, se requiere de otro instrumento de gestión. ¿Cuál es? El presupuesto institucional. Es decir, la asignación de los recursos presupuestales para que puedan lograrse esas metas y objetivos institucionales. Una vez que se tiene el presupuesto institucional, parte de ese presupuesto se va a destinar a la contratación de bienes, de servicios, de consultoría y de obras, que a su vez va a dar lugar a otro instrumento de gestión. ¿Cuál es? El Plan Anual de Contrataciones. En el Plan Anual de Contrataciones debe consignarse, todas las entidades tienen esa obligación, de consignar todos los bienes, servicios, consultoría y obras que requieren durante un año para los efectos de poder alcanzar sus metas y objetivos institucionales que han plasmado en su plan operativo institucional, ¿no? Entonces, ya hemos, resumiendo, el Estado tiene un instrumento de gestión general que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego, en el siguiente nivel, tenemos el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Luego llegamos al nivel de entidad en particular, donde tenemos el Plan Estratégico Institucional. Y en un cuarto nivel tenemos el Plan Operativo, que se refiere a las metas y actividades de corto plazo. Y para lograr esas metas y objetivos de corto plazo, se requieren los recursos que están plasmados en otro instrumento de gestión, que es el presupuesto institucional. Parte de ese presupuesto institucional va a destinarse a la contratación de bienes, de servicios y consultoría de obras. Entonces vamos a retornar. Las entidades del Estado planifican, programan la contratación de bienes, servicios, consultoría y obras en su plan anual de contrataciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar sus metas y objetivos institucionales de corto plazo
que están plasmados en su plan operativo institucional. Ello le va a permitir, a su vez, lograr sus objetivos institucionales de mediano y largo plazo, que están en su plan estratégico institucional. Y cuando cada una de las entidades logra efectivamente realizar o alcanzar sus objetivos institucionales, van a permitir que el sector correspondiente pueda alcanzar los objetivos sectoriales. Y cuando cada uno de los sectores alcanza los objetivos sectoriales, va a permitir que el Estado en su conjunto pueda alcanzar los grandes objetivos nacionales. Por eso la importancia del tema de contratación pública, ¿no? Y esto también, aparte de la importancia, explica el por qué se habla de la gestión estratégica de la contratación estatal. Porque tiene que haber una vinculación permanente con todos esos instrumentos de gestión. Y además, este esquema que acabamos de explicar también justifica la exigencia que ya tenemos específicamente en la normativa de contratación pública, en la que se exige que cada una de las entidades, cuando da inicio a un proceso de contratación, es decir, cuando el área usuaria remite su requerimiento al órgano encargado de las contrataciones, tiene, entre otros aspectos, que señalar la finalidad pública de la contratación. Toda contratación, ya sea de bienes, ya sea de servicios, ya sea de consultoría, ya sea de obras, está directa o indirectamente vinculada con finalidades públicas. Vamos a dar un ejemplo, que es importante para que quede claro lo que estamos señalando. Las entidades del Estado, a nivel nacional, municipalidades específicamente, que son más de 1.800 municipalidades a nivel nacional, tienen a su cargo un programa social. ¿Cuál es ese programa social que tienen a su cargo? El programa de vaso de leche. Para los efectos de atender a los beneficiarios de ese programa social, las entidades del Estado, ¿no?, las municipalidades, llevan a cabo procesos de contratación. ¿Para qué? Para adquirir los insumos que van a utilizar para atender a los beneficiarios del programa de vaso de leche. Ahí se evidencia entonces la finalidad pública de la contratación. Y así podemos señalar otros ejemplos. En el sector salud, cuando las entidades que brindan servicios de salud, por ejemplo, realizan procedimientos de contratación para los efectos de adquirir medicamentos, material médico, instrumental médico, equipamiento médico, para mejorar los hospitales, construir nuevos hospitales o centros médicos. En el sector transportes, para dar mantenimiento a las carreteras, construir nuevas vías de transporte, etc. En todos estos casos se evidencia la finalidad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque el directo beneficiado de esas contrataciones es la población. Hay otras contrataciones donde esa finalidad pública no se identifica así en forma inmediata, a priori. Esas contrataciones fundamentalmente tienen por objeto garantizar el funcionamiento de la respectiva entidad pública, ¿no? Y al garantizar el funcionamiento de la entidad pública, también hay una finalidad pública. ¿Por qué? Porque si esa entidad no cumple, no puede o tiene problemas para cumplir sus funciones, se afecta la finalidad pública para la cual fue creada esa institución. Por eso es que en toda contratación, y esa es la exigencia, y eso es lo que fundamenta, ¿por qué? En cada caso, en cada proceso de contratación que lleve a cabo una entidad pública, tiene que necesariamente el área usuaria señalar la finalidad pública de la contratación. Ahora vamos a ver un esquema de cómo ha evolucionado en los últimos 20 años el régimen de contrataciones del Estado. En las diapositivas podemos apreciar un esquema de cómo ha ido cambiando, obviamente, los cambios principales del régimen de contratación pública. Debemos recordar que hasta el mes de septiembre del 98, exactamente hasta el 28 de septiembre del 98, teníamos en nuestro país, en nuestro Perú, un régimen disperso de contratación pública, constituido en principio por 3 regímenes generales. Uno, para obras públicas, que era el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obra Pública. Uno segundo, referido a la contratación de bienes y servicios, el Reglamento Único de Adquisiciones. Y otro régimen que regulaba la contratación de la consultoría, el Reglamento General de Actividades de Consultoría. Pero junto con esos 3 regímenes generales, teníamos una dispersión normativa. Por ejemplo, las empresas del Estado tenían su propio régimen,
otras entidades tenían régimen especiales. Entonces, la característica fundamental de este periodo era la dispersión normativa. A partir del 29 de septiembre del 98, fecha en que entró en vigencia la ley 26.850, la denominada Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, lo que se buscó es crear un régimen único de contratación de bienes, de servicios, de consultoría y de obra. Es decir, que todas las entidades del Estado, sea del nivel nacional, sea del nivel regional, sea del nivel local, aplicaran un mismo procedimiento sujeto a las mismas reglas para contratar bienes, servicios, consultoría y obras. Esa fue la finalidad que se perseguía con la ley 26.850. Durante la vigencia de esta ley, la denominada, vuelvo a reiterar, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se produjeron una serie de modificaciones. De todas esas modificaciones, la que debemos relevar, resaltar, es la que se produjo el año 2004. ¿Por qué? ¿Por qué debemos resaltar esa modificación? Porque con esa modificación normativa producida a fines del 2004, en diciembre específicamente, el 29 de diciembre de 2004, se incorporaron en nuestro régimen de contratación pública varios elementos que tendieron a la modernización del régimen de contratación pública. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué elementos se incorporaron? Primero, el SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. El uso de la tecnología de la información para los efectos, en primer término, de registrar la información, luego realizar transacciones electrónicas. El segundo elemento que se incorporó fue lo que en esa época se conoció como las modalidades de selección, específicamente la subasta inversa y el convenio marco. También se reguló en forma más estructurada, mejor organizada, lo que ahora conocemos como compras corporativas. Se creó y se estableció la obligación de que todo proveedor, sea de bienes, sea de servicios, sea de consultoría o sea de obras, para los efectos de poder participar en procedimientos y contratar con entidades del Estado, tenía que estar previamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Muy bien, entonces, por eso es que hay que relevar esta modificación producida el año 2004. La ley 26.850 y todas sus modificaciones estuvieron vigentes hasta el 31 de enero del 2009, porque a partir del 1 de febrero del 2009 entró en vigencia la ley, la denominada Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1017. ¿Cuál fue la característica principal de este Decreto Legislativo 1017? Fue que se redujo la competencia del ex Consucode y ahora justamente con este decreto legislativo denominada OCE en su labor de supervisión. Se estableció que la labor de supervisión del OCE solo se circunscribía a aquellas contrataciones que se llevaban a cabo con sujeción a la ley de contrataciones y a su reglamento. Ya no, como las normas anteriores señalaban, cualquiera fuese el régimen legal aplicable. Por tanto, la característica principal de este decreto legislativo fue reducir el ámbito de supervisión del OCE. Pero no solamente eso, sino que además, ya dentro del ámbito de aplicación de supervisión que le correspondía al OCE, también se estableció algunas limitaciones. ¿Cuáles, por ejemplo? El OCE solamente podía participar en un trámite de observaciones a las bases, es decir, podía emitir pronunciamiento en aquellos procesos de selección cuyo valor referencial fuesen mayores a 300 UITs. Y lo mismo ocurría con el Tribunal de Contrataciones. Se estableció que el Tribunal de Contrataciones solamente tenía competencia para conocer los recursos de apelación cuyo valor referencial fuesen iguales o mayores a 600 UITs. Eso significaba, como señalaba una de las características principales de este decreto legislativo, reducir un poco el ámbito de supervisión del OCE. Durante la vigencia de este decreto legislativo 1017 se produjeron una serie de modificaciones. La principal fue la efectuada el año 2002 a través de la ley 29.873, norma a través de la cual nuevamente se amplió el ámbito de competencia del OCE para la labor de supervisión, porque se incorporó otros regímenes sobre los cuales podía ejercer la labor de supervisión el OCE. Esta ley, aprobada por decreto legislativo 1017,
estuvo vigente hasta el 8 de enero del 2016. ¿Por qué? Porque a partir del 9 de enero entró en vigencia la actual ley de contrataciones, aprobada por la ley 30.225. Esta ley 30.225 ya ha sufrido dos cambios fundamentales, sustanciales. Una, ocurrida en el año 2017, a través del decreto legislativo 1341, ¿no? Y la segunda es la que está a puertas de modificarse a través del decreto legislativo 1444 y el nuevo reglamento aprobado por decreto supremo 344-2018 de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la finalidad de la ley de contrataciones? ¿Por qué se establecen una serie de parámetros para que las entidades del Estado puedan realizar la contratación de bienes, de servicios, de consultoría de obras? En primer término, para maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades del Estado. Tal como hemos señalado anteriormente, parte del presupuesto institucional de cada entidad se destina a la contratación de bienes, servicios, consultoría y obras. Y como todos sabemos, esos recursos forman parte de lo que nosotros conocemos como fondos públicos. Y los fondos públicos se utilizan, ¿no? Los fondos públicos tienen como una de sus principales fuentes de ingreso el pago de tributos. Por tanto, toda la población, todos nosotros pagamos nuestros tributos y parte de esos tributos se va a destinar a la contratación de bienes, servicios y obras. Por tanto, hay la obligación de los que administran esos fondos públicos, específicamente en el tema de contrataciones, que lo administren de la mejor forma, que maximicen, ¿no?, el uso de esos fondos públicos, de tal manera que pueda alcanzarse los objetivos perseguidos con cada una de las contrataciones. Que todas, vuelvo a reiterar, están vinculadas con finalidades públicas. Por eso, la segunda finalidad que está plasmada en la norma es que haya, como consecuencia de los procedimientos de selección de las contrataciones que llevan a cabo las entidades, haya una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, mejoren los servicios públicos, por ejemplo. Y además, con la ley 30.225 se incorporó otro elemento: la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Este enfoque de gestión por resultados, ya en la administración pública, fundamentalmente en las normas de presupuesto, ya hemos venido aplicando en nuestro país hace muchos años atrás, ¿no? En resumen, ¿qué significa? Voy evaluando tu gestión para el gasto, ¿no? De tal manera que si no eres eficiente en el gasto, si por ejemplo, para un año te asigné como 100 y solamente ejecutaste como 50 o menos, eso significa que no eres eficiente en el gasto público. Y por consiguiente, para el próximo año evalúo cuánto es que realmente puedo asignarte en función a tu posibilidad de gasto. En eso se resume el enfoque de la gestión por resultado. Eso ha sido trasladado a la contratación pública. Pero en la contratación pública, aparte de ese concepto general, hay tres elementos fundamentales a tener en cuenta en este enfoque de gestión por resultados. Primero, primer elemento, la planificación. ¿Cómo voy a evaluar el resultado de tu gestión si tú no planificas? Por eso es que se ha puesto mucho énfasis en la vinculación que debe existir entre el Plan Anual de Contrataciones y el Plan Operativo Institucional, lo que señalábamos al principio de la exposición, ¿no? De tal manera que eso me va a permitir evaluar si efectivamente las contrataciones que has llevado a cabo te han permitido alcanzar esas metas y objetivos institucionales. Primer elemento, la planificación. Segundo elemento de este enfoque de gestión por resultados. Como yo te exijo que efectivamente alcances los resultados esperados con cada proceso de contratación, el segundo elemento es que no le des tanto énfasis a la mera gestión del procedimiento. Es decir, el procedimiento por puro procedimiento. Es decir, no le pongas mucho énfasis al mero cumplimiento de formalidades. ¿Cómo se materializa este elemento? Cuando, por ejemplo, se ha flexibilizado en el proceso de contratación
el régimen de subsanación de ofertas. Tal como sabemos, a partir de la ley 30.225 se ha dado mayores pautas, mayor flexibilidad, se han ampliado las posibilidades de subsanación de las ofertas. Antes el régimen era más rígido. ¿Por qué? Porque si tu proveedor en el procedimiento de selección cometías algún error en el documento que formaba parte, te descalificaban, te excluían del procedimiento. Y más, si tú te olvidabas algún documento, también te excluían del procedimiento. Pero a partir de la ley 30.225, ese régimen rígido de tema de formalidad se ha flexibilizado, justamente como el segundo elemento de la gestión por resultado, la reducción de la gestión del mero procedimiento. No le des tanto énfasis al cumplimiento de meras formalidades. Por eso es que en el régimen de subsanación se dice, pueden subsanar las ofertas cuando haya errores formales o materiales que no afecten el alcance de la oferta, e inclusive se ha ampliado la posibilidad de que puedas subsanar en caso te olvides de presentar algún documento. Porque probablemente cuando yo, comité de selección, tomo la decisión de no admitir o descalificar una oferta porque me olvidé un documento, probablemente esa oferta podría ser la mejor que la de sus competidores. Por tanto, por un documento que te has olvidado, no puedo desechar esa oferta. Te doy la posibilidad. Obviamente, en este segundo supuesto, cuando se trata de falta de la presentación de documento, se establecen algunos parámetros, ¿no? Porque, como por ejemplo, que solamente pueden subsanarse cuando omites la presentación de documentos, cuando se trata de documentos emitidos por entidades públicas o privados en ejercicio de función pública, siempre que el documento se haya emitido con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y que esté vinculado con una certificación que pertenece a un registro. Esos son los parámetros que se ha señalado. Pero todo esto regulado dentro de los alcances del segundo elemento de la gestión por resultado, que es, se reduce la gestión del mero procedimiento. Y el tercer componente de la gestión por resultados, que abona a los otros elementos, es que se amplía los márgenes de discrecionalidad. Para que tú efectivamente puedas alcanzar los resultados que se persiguen con un procedimiento de selección, y dado que te estoy diciendo que no le des mucho énfasis al mero cumplimiento de formalidades, adicionalmente te doy márgenes de discrecionalidad para que tú, gestor de la contratación pública en las entidades del Estado, puedas tomar decisiones. Pero esto no significa en modo alguno, y eso sí hay que relevarlo, no significa en un modo alguno que tú, funcionario o servidor público, tomes decisiones arbitrarias. Tienes que tomar decisiones debidamente justificadas, debidamente sustentadas. ¿Cómo se materializa esta ampliación de margen de discrecionalidad? Por ejemplo, en el régimen de rechazo de oferta. Como ustedes saben, en el caso de bienes y servicios, cuando hay la posibilidad, porque no hay límite máximo ni límite mínimo, hay la posibilidad, supongamos valor referencial como 100, o ahora con la nueva norma se recoge el concepto de valor estimado también, hay la posibilidad, dado el carácter reservado inclusive del valor estimado, que haya ofertas por encima del valor determinado por la entidad o por debajo. Cuando está por encima del valor estimado, o ahora todavía valor referencial, en el caso de bienes y servicios, la norma te establece dos parámetros. Uno, que es objetivo, ahí no hay mayor discrecionalidad, que hay o no hay mayor certificación, hay o no hay mayor presupuesto, con lo cual se materializa otorgando la certificación presupuestaria. Y el segundo componente es que el titular de la entidad pueda aprobar el otorgamiento de la buena prueba en ese supuesto, cuando esté por encima del valor estimado o valor referencial. Acá sí se abre la posibilidad de discrecionalidad para el titular de la entidad, ¿no? Pero esa discrecionalidad, vuelvo a reiterar, no puede ser arbitraria. Es decir, el alcalde, el ministro, el gobernador no puede arbitrariamente decir no corresponde, a pesar de que tiene la certificación presupuestaria, no apruebo el otorgamiento de la buena prueba. Tendrá que sustentar por qué está negando el otorgamiento de la buena prueba en ese supuesto. Y en el segundo supuesto que presenta este régimen de rechazo de la oferta, es cuando haya ofertas por debajo del valor estimado o referencial, ¿no? Cuando haya ofertas por debajo del valor estimado o referencial,
ahí se evidencia aún más la ampliación de márgenes de discrecionalidad. ¿Cómo así? Primero, la norma te dice, tienes que identificar que hay una diferencia sustancial y la norma no define cuándo se entiende que hay diferencia sustancial entre el valor referencial o estimado y la oferta. Por tanto, en cada caso concreto, tú tienes que determinar ese valor, esa diferencia sustancial. Una vez que has definido ello, tienes que pedirle, ¿no?, al postor que sustente su oferta, es decir, que describa, que detalle cada uno de los elementos que componen su oferta para ver si está debidamente presupuestado y entonces no haya riesgo de la ejecución contractual. Una vez que te ha sustentado el postor, tú, comité de selección, tú, órgano encargado de las contrataciones, tomas la decisión si es viable o no la oferta y ahí se abre un amplio margen de discrecionalidad. Pero quiero insistir y vuelvo a reiterar, el abrir los márgenes de discrecionalidad no es una puerta abierta para tomar decisiones arbitrarias, sino decisiones debidamente sustentadas. Todo ello, todos estos aspectos vinculados con la finalidad de la ley es para permitir que las entidades del Estado contraten en forma oportuna. El tema de la oportunidad es uno de los elementos importantes. De la calidad requerida, es decir, que el bien, que el servicio, que la consultoría, que la obra efectivamente te permitan a ti alcanzar tus metas y objetivos institucionales. No que contrates bienes, servicios u obras que no te van a servir, sino que efectivamente contribuyan a que tu entidad puedas lograr esas metas y objetivos. Y a precio razonable. Vamos a hacer referencia ahora, ya refiriéndonos específicamente a los cambios efectuados con la normativa que entrará en vigencia el 30 de enero del 2019, cuáles son las finalidades de las modificaciones aprobadas tanto en el decreto legislativo 1444 como en el nuevo reglamento de la ley de contrataciones. Primera finalidad, implementación de la contratación electrónica integral. Tal como les he indicado, la contratación electrónica, el uso de la tecnología de la información se incorporó en nuestro régimen de contratación pública, allá, normativamente hablando, allá a fines del 2004. Y operativamente entró en vigencia el 1 de enero del 2005, donde se estableció la obligación del uso del SEACE para los efectos, en primer lugar, de registro de información, y luego, en forma progresiva, se ha ido incorporando ya las transacciones electrónicas. Ahora, con el decreto legislativo 1444 y el nuevo reglamento, se da un nuevo impulso a la contratación electrónica integral. La idea es que en forma progresiva todas las fases del proceso de contratación puedan aparecer, en primer lugar, registrados en el SEACE. Pero no solamente registro de información, sino también la mayor parte de las actuaciones, de las actividades, de los actos que se llevan a cabo en los procedimientos de selección tengan que efectuarse a través del SEACE. Y eso reduce costos de transacción, ¿no? Los proveedores ya no tienen que estar viajando a nivel nacional, sino desde su oficina presentan a través del Internet, a través del SEACE, sus ofertas. No nos olvidemos que el uso del SEACE ha dado muchos beneficios en la reducción de costos de transacción a las entidades del Estado. Si no recordemos, ¿no?, allá en el año 2004-2005 específicamente, que entró en vigencia el SEACE, que operativamente, antes del 2005, la convocatoria de los procedimientos de selección, ustedes recordarán, tenía que hacerse mediante la publicación en el Diario Oficial del Peruano, en el caso de licitaciones y concursos públicos en un diario de circulación nacional y en el caso de adjudicaciones directas públicas a través de diarios de alcance local. En el primer año de vigencia del SEACE, de aplicación del SEACE, se lograron importantes ahorros en el costo que significaba para las entidades del Estado el tener que publicar avisos en esos diarios. A eso está orientado también en la reducción de costos, tanto para las entidades públicas como para los proveedores, el que se realice la contratación electrónica en forma integral. Ese es uno de los aspectos que se está retomando, se está impulsando nuevamente. También apunta a este aspecto de optimización de los procedimientos de contratación la posibilidad de encargar
no solamente procedimientos de selección, sino también actuaciones preparatorias a organismos internacionales. Obviamente, esto está sujeto a unos parámetros. Por ejemplo, en el caso de bienes, se establece que solo procederá el encargo a organismos internacionales cuando se trate de innovaciones tecnológicas. En circunstancias similares está referido en el caso de servicios. O sea, hay parámetros a los que no es abierto totalmente la posibilidad de encargar a organismos internacionales. Hay parámetros que hay que cumplir, pero todos orientados a optimizar y simplificar los procedimientos de contratación. Luego tenemos otra regla vinculada con esta finalidad, es que se ha cambiado, se ha modificado la oportunidad de acreditación de requisitos de calificación. Obviamente, esto solo se ha dejado para dos objetos contractuales, para obras y consultoría de obras. En el caso de procesos de selección, procedimientos de selección que tengan por objeto la contratación de la ejecución de obras o la consultoría de obras, se establece que tú, postor, ya no vas a presentar en tu oferta la documentación que acredite esos requisitos de calificación. No, ahora el que va a presentar los documentos que acrediten estos requisitos de calificación, específicamente las vinculadas con la capacidad técnica y profesional, va a ser el ganador de la buena prueba. Eso porque se entiende que si todos los postores presentan, en muchos casos eso dilataba la evaluación que le correspondía al comité de selección y alargaba el procedimiento. Por eso es que se ha visto por conveniente establecer como una regla que optimice y simplifique el procedimiento de selección el postergar la oportunidad y que solamente el ganador de la buena pro acredite los requisitos de calificación vinculadas con la capacidad técnica y profesional. Es decir, con el equipamiento estratégico, con la infraestructura estratégica y con la experiencia del personal propuesto. Y otra regla vinculada con esta finalidad de optimizar y simplificar el procedimiento de contratación es que en determinados casos, a determinadas entidades, por ahora se les permite que puedan difundir su requerimiento previa a la convocatoria del procedimiento. Es decir, durante los actos preparatorios se establece la posibilidad que las entidades puedan difundir su requerimiento. Eso tiene por finalidad fundamentalmente permitir que las entidades, antes de convocar el procedimiento, puedan definir con la mayor precisión posible su requerimiento. Esa es la finalidad fundamental. Un poco recogiendo la experiencia de la reconstrucción con cambio, donde ya se ha venido aplicando este esquema. La tercera finalidad de las modificaciones normativas tiene que ver con el impulso de la competencia efectiva. Y una regla que grafica esta finalidad de impulso de la competencia efectiva es que se ha vuelto a reincorporar el concepto de valor estimado para el caso de bienes y servicios. ¿Cómo así? Como todos recordamos, con la ley 30.225, a partir de enero del 2016, ya se había incorporado este concepto de valor estimado para bienes y servicios y la característica era la reserva de valor estimado. Los estudios siempre toman su tiempo y a veces las conclusiones son posteriores a lo que se esperaba. Y en este caso ha ocurrido algo como esto que estamos mencionando. ¿A qué me refiero? Esta disposición de que en el caso de bienes y servicios se aplique el valor estimado con el carácter de reserva de la información estuvo vigente aproximadamente un año. Luego de un análisis que se efectuó, se obtuvieron información de cuál fue el resultado de la aplicación. El problema es que esos resultados se conocieron con posterioridad a la dación del decreto legislativo 1341 que modificó y dejó sin efecto el valor estimado. ¿Qué es lo que se conoció con este informe, con este análisis que se efectuó? Que mientras estuvo vigente el valor estimado para bienes y servicios con el carácter reservado, las entidades obtuvieron mejores precios en gran parte de su proceso de contratación. ¿Por qué? Porque al ser reservado el valor estimado, eso de alguna manera obligaba a los postores que presenten en sus ofertas, en los procedimientos de selección, precios más cercanos a la realidad. Esa es la razón por la cual se ha visto por conveniente reincorporar el concepto de valor estimado para bienes y servicios con el carácter de reserva
Va. Eso con la finalidad de impulsar la competencia efectiva en estos procedimientos de selección. Cuarta finalidad, garantizar el uso de recursos públicos. Vamos a dar dos ejemplos nada más que grafican o materializan esa finalidad. Uno, la creación, la incorporación en el régimen de contratación pública del fideicomiso. Se ha incorporado el fideicomiso porque en el caso de obras específicamente ha habido hace muchos años atrás y todavía en la actualidad grandes problemas en el uso de los adelantos que se otorgaba por parte de la entidad al contratista. No nos olvidemos que el adelanto viene a ser una especie de financiamiento que le da la entidad al contratista para que pueda ejecutar la prestación a su cargo, ¿no? Es como un préstamo que le da. El problema que se ha venido evidenciando de algún tiempo atrás es que hay contratistas que mal utilizan estos adelantos. No lo utilizan para la ejecución de la obra, a veces lo utilizan para otras obras o para otros fines. Eso motivó, por ejemplo, que a través de la ley 30.225 se redujera. Antes, recordarán ustedes que en el caso de obras podía otorgarse adelantos hasta el 60% del monto del contrato. A partir de la ley 30.225 y dadas estas circunstancias que hemos mencionado, se vio por conveniente que se redujera máximo el 30%. 10% adelanto directo, 20% para adquisición de materiales de insumo. Eso con el objetivo de un poco contrarrestar el mal uso que daban determinados contratistas a los adelantos. Para contribuir a un mejor control de ese uso de los adelantos que otorga la entidad al contratista en los contratos de ejecución de obra, se ha visto por conveniente incorporar el fideicomiso. Es decir, que sea un tercero el que se encargue de administrar ese adelanto y que ya no sea el contratista. Ese tercero, ¿no?, se va a encargar inclusive de pagar directamente al proveedor de materiales e insumos al contratista. La idea fundamental es garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos que se entregaban en adelanto por parte de la entidad al contratista en los contratos de ejecución de obra. También contribuye a esa finalidad de garantizar el uso de recursos públicos, se mantiene la Junta de Resolución de Disputas. No nos olvidemos que en el caso de contratos de obras, ya con la ley 30.225 se incorporó este mecanismo alternativo de resolución de conflictos. La idea de la Junta de Resolución de Disputas es, no nos olvidemos, que esta Junta acompañe desde el inicio de la ejecución de la obra, de tal manera que apenas se presente la controversia fundamentalmente de carácter técnico, se resuelva en forma inmediata y no tenga, cuando se inicie un proceso arbitral, que suspenderse la ejecución de la obra. Esto va a contribuir fundamentalmente al tema de la oportunidad de la contratación. Es decir, que la obra, por las controversias que puedan generarse, no se esté paralizando, no se esté suspendiendo y no se dilate la ejecución de la obra. Esa es la finalidad fundamental de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, se resume en lo siguiente: implementación de la contratación electrónica integral, optimización y simplificación del procedimiento de contratación, impulso de la competencia efectiva y garantizar el uso transparente de recursos públicos.